Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe'e invocando la presencia de Dios nuestro Padre que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos estudiando el libro del Deuteronomio. Habíamos dicho aquí en la estructura del libro del Deuteronomio que es importante recordar siempre este estudio tan importante del libro que se divide en 4 partes, ¿verdad? En 4 partes muy importantes, es decir, los discursos. Me refiero a estos 4 discursos. El primero de estos títulos está del 1:1. Estas son las palabras que dirigió Moisés a todo el pueblo, ¿verdad? Están todavía del lado del Jordán, es decir, hacia la Transjordania. Aquí nosotros habíamos dicho que en este primer discurso Moisés está introduciendo todo su discurso mosaico que nosotros conocemos de esta manera, haciendo una historia del pueblo de la alianza, todo lo que el Señor había obrado, todo lo que el Señor había realizado en la vida del pueblo. Después, desde el capítulo 4:44, la inscripción, esta es la ley que expuso Moisés a los israelitas, que encabeza una larga sección que va hasta el 28:68. Y así se introduce el discurso en que Moisés instruye al pueblo. Es decir, desde el 4:44 nosotros encontramos una instrucción que da Moisés al pueblo. Justamente dice, esta es la ley que Moisés expuso a los israelitas y estas son las normas, ¿se dan cuenta? Los preceptos y las leyes que les dictó después de que salieron de Egipto, cuando todavía se encontraban al otro lado del Jordán. Es decir, ellos se están preparando como para ingresar a la tierra prometida. Y entonces viene el segundo discurso con las leyes, con las normas, con todo lo que significa el prepararse y saber con qué leyes vivirán dentro de la tierra prometida.
Es una exigencia entonces de parte de Dios que Moisés ciertamente transmite al pueblo. El tercer discurso de Moisés, que comienza en el 28:69, con estas palabras. Estas son las palabras de la alianza que el Señor mandó a Moisés concluir con los israelitas en el país de Moab. En este título la palabra clave es alianza. Todo lo que se refiere a la alianza, ¿verdad? Lo que viene en los 4 capítulos, ¿verdad?, siguientes, es la relación de alianza que existe entre el pueblo de Israel y Dios. Siempre entonces en torno a esta palabra clave que es alianza. Y luego, el último, que sería el cuarto discurso de Moisés, es introducido en el capítulo 33:1. Aquí comienza: esta es la bendición con la que Moisés, hombre de Dios, bendijo a los israelitas antes de morir. Entonces, como el título indica, la bendición final y el testamento que Moisés deja a su pueblo. Entonces, es importante que nosotros tengamos en consideración este aspecto. Y ahora nosotros entonces queremos seguir, ¿verdad?, después de estos 4 discursos, así como estructura del libro, mirando el segundo discurso que comienza en el 4:44. ¿Cuál es la idea principal? ¿Qué es lo que se quiere transmitir, sobre todo del aspecto teológico? Lo que esta segunda sección, ¿verdad?, y el segundo discurso nos presenta, la segunda parte, que va entonces desde el capítulo 44 hasta el 28:68. Nosotros comenzamos aquí en esta partecita diciendo que es el más largo de todos los discursos de Moisés que forman el libro del Deuteronomio. Antes tenemos que mirar un poco esta segunda parte también del discurso de Moisés, que es tan interesante, que va del 4:1 hasta el 40. Esta segunda parte del primer discurso, recordemos que es el primer discurso, el tono de Moisés aquí en este sentido también cambiaba bastante, ¿verdad?, porque es una exhortación. La ley del Señor como una sabiduría, decíamos nosotros cuando estábamos leyendo, mirando. El tono cambia totalmente. Pero esto que ya da un poco como la plataforma para lo que veremos ahora y comenzaremos enseguida de este segundo discurso. Retornar simplemente a mirar y sobre todo a entender cuál es la teología, qué es lo que está queriendo preparar para esta parte del segundo discurso, que es el más largo y que es el centro, ¿verdad?, de todo lo que contiene el libro del Deuteronomio. Moisés, en esta primera partecita, que es ya la segunda sección, digamos, o segunda parte del primer discurso, de 4:1 al 40, exhorta vehementemente al pueblo a la observancia de la ley. ¿Se dan cuenta? Aquí entonces es una insistencia en el cumplimiento de la ley que les va a dar, subrayando especialmente la prohibición de hacer imágenes y de darles culto. Justamente dice: y ahora Israel, escucha los preceptos y las leyes que yo les enseño para que las pongan en práctica. Así ustedes vivirán y entrarán a tomar posesión de la tierra que el Señor les da, el Dios de sus padres. No añadan ni quiten nada de lo que yo les ordeno. Vehementemente, decíamos, ¿verdad?, en esta orden que está dando Moisés, le está diciendo al pueblo, Peñatendeque, no agreguen, no quiten, vean, lean, entiendan, interpreten, cúmplanlo, ¿verdad? Entonces, vehementemente, Moisés va a insistir mucho en este aspecto, ¿verdad? Observen los mandamientos del Señor, su Dios, tal como yo se los prescribo. Ya han visto con sus propios ojos lo que hizo el Señor en Baal Peor. Él aniquiló a todos los que siguieron a Baal Peor. Ustedes, en cambio, los que permanecieron fieles al Señor su Dios, viven todavía. Es decir, aquí es una fuerza, ¿verdad?, como el autor sagrado quiere transmitir al pueblo. Recordemos, la base, la plataforma que aquí se está presentando es sobre una experiencia también, sobre una reflexión que está haciendo el pueblo. La idea principal de cuando se escribe la idea, según la Biblia, según los autores sagrados y los estudiosos hoy en día nos dicen que todo comienza después del exilio, ¿verdad?
El exilio fue la experiencia catastrófica del pueblo de Israel. Ellos se sienten expulsados de su propia tierra, van al exilio y es en esa situación, ¿verdad?, de dificultad, de sufrimiento que ellos comienzan a reflexionar y a decir, bueno, ¿por qué nosotros estamos aquí? Y la conclusión será, nosotros estamos aquí porque fuimos infieles a Dios. Nos hemos olvidado de Dios. Por lo tanto, todo lo que nos aleja de Dios es idolatría, ¿verdad? Todo lo que nos aleja de los principios, de las leyes, de los mandamientos, de cuanto el Señor nos ofrece para que vivamos en esa unión con Él, evidentemente que es considerada como idolatría. Y es eso lo que ahora entonces en esta segunda parte, vehementemente, Moisés comienza a presentar al pueblo para que se cuiden, ¿verdad?, y para que cumplan las leyes del Señor. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. El Papa ha pedido a los hospitales que la gestión económica no les lleve a olvidar que los enfermos son personas, pues la relación con el enfermo es parte de la cura. Non bisogna permettere che l'economia entri così prepotentemente nel mondo della sanità al punto di penalizzare aspetti essenziali come le relazioni con i malati. Ha sido durante este encuentro con el Congreso Internacional de Ginecología Oncológica que le ha visitado en el Vaticano. Ogni giorno rivolgiamo le nostre cure tanto al corpo quanto allo spirito dei nostri pazienti, senza mai trascurare di preservare la fertilità della donna e di tutelare la vita nascente. Al Papa le ha gustado mucho que entre las participantes hubiera mujeres que se han curado y que ayudan a las enfermas y a sus familiares a afrontar los desafíos de este tipo de cáncer. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Caminando por las calles de Asunción voy cantando el coro de esta canción, sonriendo a la gente sin razón como un loco. Viajando voy contenta, saludando alegre, nada me puede quitar la paz. Este gozo es de
parar. Y el coro de esta canción me inquieta más y más. Lo tengo que probar, ahí lo tengo que cantar. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Quiere que seas libre. Quiere que seas libre. Quiere que seas libre. Dios te ama y no quiere verte triste. No importa tu pasado, tu problema y lo que hiciste. Él quiere regalarte hoy la solución. Él quiere llenar todo tu vacío con amor. Dios te ama y quiere saberte libre. No quiere verte preso de todo lo que te inhibe. Quiere que abra tus alas y vueles alto sin nada que te impida nadie será salvo. La gente se pregunta qué le pasa, no es normal. Se la pasan sonriendo y cantando sin parar. El coro de esta canción me inquieta más y más. Lo tengo que probar, ahí lo tengo que cantar. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Quiere que seas libre. Quiere que seas libre. Ay, quiere que seas libre. Y es que eres su hijo predilecto. Te ama más que a nada, con todo y defectos. Una bella creación, su obra maestra. Está loco por ti, siempre te lo demuestra. Eres su hija predilecta, te ama más que a nada. Como eres, te acepta su más bella creación. Su obra maestra está loco por ti, su amor te lo demuestra. Y Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Ay, Dios te ama. Ay, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz. quiere que seas libre. Quiere que seas libre. Quiere que seas libre. Quiere que seas libre. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos con nuestra reflexión de todos los días de nuestro curso bíblico. Importante que entremos, que miremos, que veamos lo esencial y lo fundamental desde la palabra de Dios, en este caso del libro del Deuteronomio. Nosotros decíamos aquí que se insiste mucho en este discurso, en esta segunda parte del primer discurso de Moisés. Dice, se pasa enseguida la prescripción de prohibir toda clase de imágenes en el culto. Prescripción considerada de tan gran importancia que es la única que se menciona en este momento y está detallada en el primer mandamiento del Decálogo, de la escuela deuteronomista. Habla de Dios, mira el elemento sagrado, ¿verdad? Cómo utiliza el lenguaje como un lenguaje sagrado. Este lenguaje que nosotros sabemos que por ser un lenguaje didáctico que tiene que transmitir lo sagrado necesita de lenguajes literarios. Y por último, sin quedarnos en ese lenguaje o en ese género literario, nosotros apuntamos a lo esencial y fundamental. Sacamos de ese género literario el mensaje. El mensaje es lo esencial y lo fundamental. Y bueno, entonces así, la prohibición no se refiere tanto a imágenes de Dios, cuanto a imágenes verdaderamente que habrían de arrastrar al pueblo a la idolatría. Entonces, no es tanto esa imagen para Yahvé, ¿verdad? No es tanto ese el problema, que yo haga una imagen de Yahvé, o de mi Dios, Elohim, o del Shaddai, sino que el
hacer otras imágenes de otros dioses. Ese es el problema principal. Entonces, atención, porque los protestantes hacen una confusión total. Ellos leen así, pero incluso sin concentrarse, porque si se concentran bien, aquí dice directamente, no hagan imágenes de otros dioses. Otros dioses, ¿entienden? ¿Por qué? Porque se está refiriendo a los pueblos paganos, a los pueblos circunvecinos a Israel. Y entonces sobre esa realidad es que ellos están pensando y ellos están comenzando a elaborar su propia teología. Y entonces, cuando ellos dicen la prohibición, entonces no se refiere tanto a las imágenes de Dios, a las imágenes del mismo Señor, de Yahvé, de Elohim, de Shaddai, etc., sino que otras imágenes que habrían de arrastrar al pueblo a la idolatría. Los otros dioses, entonces, que nos llevarían a otras creencias, nos llevarían entonces a separarnos directamente de nuestro pueblo, de nuestra comunidad. En el fondo es aquí un deseo de afianzar en todo caso la comunidad, porque no nos olvidemos que todo gira en torno a la comunidad. Todo gira en torno a la comunidad. Cuando nosotros dejamos entrar otros dioses en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra sociedad, estamos dividiendo a la comunidad. Estamos dividiendo a la comunidad. Hay momentos en el cual entonces el que se hace sectario, se mete solamente detrás del dinero, se mete solamente detrás del fútbol, se mete solamente detrás del trabajo, se mete solamente detrás del descanso, del tiempo libre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no comparte verdaderamente desde Dios con esa comunidad que debe reflexionar y que debe entender el sentido de todo lo que está haciendo, el sentido, cuál es mi GPS, cuál es nuestro GPS. Yo me quedo simplemente en un pequeño elemento de mi vida y me concentro ahí y punto. Y lo demás, y que le coma Michi, como decimos nosotros, ¿verdad? Entonces lo demás no me interesa. Eso es el problema entonces sobre el cual aquí se está haciendo la acentuación y el subrayado. Cuando te está diciendo la prohibición sobre imágenes de otro Dios, significa cuál es tu Dios, qué clase de Dios vos estás teniendo, detrás de qué Dios estás yendo, qué es lo que más a vos te importa, qué es lo que más estás buscando. Incluso yo suelo decir, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo, no sé, la imagen de San Juan Bosco, o tengo la imagen de la Virgen Auxiliadora, ¿verdad? O tengo la imagen de Santa Rita. Pero no por eso yo me voy detrás de otros dioses. Y yo no estoy entonces haciendo nada más que venerar. Y venerar significa mirar el modelo, el ejemplo de estas personas. Oye, yucaiba, ¿verdad? Por Dios, al contrario. Son gente que nos entusiasma y nos dice a la cuenta, ¿cómo es que estas personas dieron tanto de sí y hoy son santos, ¿verdad? O sea, la santidad está proclamada por nosotros. La santidad está proclamada por la comunidad. Es la comunidad que se da cuenta y dice, pero esta persona verdaderamente es una persona que hizo bien las cosas, ¿entendiste? Pero hago la santidad. La santidad es hacer bien lo que Dios nos pide. Como dice esa canción, ¿verdad? Nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres, haciendo bien las cosas que tenemos que hacer como Jesús lo quiere. ¿Entendiste? Esa es la santidad. Entonces, dejémonos de pensar y decir cualquier barrabasada, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque agarramos ahí, porque dice aquí, borra la Biblia, lo dice, etcétera, etcétera, ni entendéis ni la ya. Entonces vamos a hacer una reflexión por lo menos exegética, un poquitito más profunda y seria sobre todo, ¿verdad? Porque si no, lo único que hacemos es confundir y estamos dividiendo. Los que supuestamente quieren unir, supuestamente digo, porque yo me doy cuenta que directamente lo que menos quieren es eso, ¿verdad? Eso están haciendo lo que decía el Imperio Romano, divide y reinarás, divide y reinarás. Cuando la Iglesia Católica, ¿verdad? La quisieron dividir y justamente lo hicieron a través de las sectas, o lo hacen a través, ¿verdad? De estas sectas, que lo único que reciben son platitas, ¿verdad? ¿Viste? Te das cuenta, luego ya hay otros intereses también, ¿verdad? Platita de gente que invierte en eso para poder dividir al pueblo, poder dividir a la gente, utilizando incluso la misma religión para hacer
la división, ¿verdad? Bueno, estos son los problemas así, ciertamente que estos son problemas más bien a nivel de relacionamiento, de relación, y ¿saben qué también? Problemas de educación. Estos son problemas de educación, ¿verdad? Porque es la educación que nos lleva a la ignorancia, y la ignorancia entonces trae consigo todos los posibles errores y defectos y problemas en una sociedad. La falta de educación te va a tumbar a un país en su economía, te va a tumbar a un país en su política, te va a tumbar a un país en su progreso, te va a tumbar a un país entonces en su relacionamiento, te va a tumbar a un país en su propia creencia. Y eso es lo que entonces el pueblo de Israel descubre, ¿verdad? Y por eso que insiste, la unidad, un solo Dios. Y cuando Juan también habla en el capítulo 10, ¿verdad? Tengo muchos, dice que están todos divididos, pero mi objetivo, dice Jesús, es reunirlos bajo un solo pastor, un solo rebaño. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñan de Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Tierra Santa pisando estoy. Tú eres el Dios de la vida,
de gozo has llenado mis días, pisando tus tierras estoy, pisando tus tierras estoy. Tierra santa pisando estoy, regalos de misericordia, este lugar huele a gloria, pisando tus tierras estoy, pisando tus tierras estoy. Quiero poder cara a cara tu rostro mirar, tu belleza hoy contemplar, y aunque oculto te encuentres, creo en tu presencia en este lugar. Te quiero adorar, te voy a adorar y te alabo por tu gran amor. Te bendigo, tú eres mi Dios y te adoro. Grande eres tú, oh Señor. Señor, y te alabo por tu gran amor, te bendigo, tú eres mi Dios y te adoro. Grande eres tú, grande, grande, grande. Quiero quedarme contigo adorando tu nombre. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe Antiguo Testamento. Estamos mirando del libro del Deuteronomio, el primer discurso de Moisés, que va del 1.1 ciertamente hasta el 4.44, decíamos, ¿verdad? Ahora estamos mirando esta segunda parte del discurso de Moisés, que es magnífica, ¿verdad? Esta elucubración que realiza el autor sagrado con toda la comunidad. Porque aquí en esta segunda parte del primer discurso nos está queriendo demostrar y nos muestra luego, ¿verdad?, cómo Moisés en una forma vehemente pide al pueblo, exhorta al pueblo a la observancia de la ley que él les va a dar. Y les dice, por favor, cumplan, hagan. En el versículo 9, sobre todo, de este capítulo 4, pero presta atención, le dice al pueblo, y ten cuidado para no olvidar las cosas que has visto con tus propios ojos. Ella tendenas, amigo.
yesape ágena, ni dejar que se aparten de tu corazón un solo instante. Enséñalas a tus hijos y a tus nietos el día en que estabas delante del Señor tu Dios en el Horeb. Él me dijo, reúneme al pueblo y yo les haré oír mis palabras. Interesante también, ¿se acuerdan? Este proceso que se da en cuanto a la revelación de Dios. En cuanto a toda la primera parte, es un Dios Padre, es un Dios, el Elohim, el Yahvé, el Adonai, como decimos nosotros, ¿verdad? En su pronunciación del nombre de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Él? Él lo que hace es directamente mostrar que Dios al comienzo se revela a través de la creación, se revela a través de la naturaleza, se revela entonces a través de todo lo que nos rodea. Y entonces el hombre va descubriendo y se da cuenta, aquí está la presencia de Dios. Pero después nosotros tenemos otro elemento importante también que tenemos que tener en consideración, que es el segundo paso. Dios después le pide a Moisés y le dice, bueno, a través tuyo, yo ahora te constituyo como líder. Capítulo 3 del Éxodo, ¿verdad? En esa zarza ardiente, te envío a mi pueblo. Tú lo vas a sacar, lo vas a liberar. Yo me voy a comunicar con mi pueblo a través de vos, querido Moisés. Tú serás ese líder que vas a llevar adelante entonces el camino de la liberación de la esclavitud. Bueno, entonces un segundo momento va a ser la revelación de Dios a través de este intermediario, digamos que será Moisés. Y en un tercer momento vamos a encontrar que Dios mismo, como dice aquí, le va a llamar. ¿A quién le va a llamar? Y le va a llamar al mismo pueblo para que se reúna. Y ahí tenemos la famosa construcción del templo. Es aquí recién donde Dios le da órdenes a Moisés, como diciéndole, bueno, Moisés, ya hiciste tu servicio, ya hiciste tu trabajo, te agradezco infinitamente, aquí está tu paga, cuánto te debo, etcétera, etcétera, pero ahora yo mismo quiero asumir ya esta responsabilidad. Ya hicimos todo un camino y todo un proceso, como yo me fui dando a conocer. Y ustedes lo han hecho muy bien, les agradezco, etcétera, etcétera. Irá a descansar con tus padres, bla, bla, bla. Ahora entonces quiero que me construyas un templo. Y cada Shabbat, cada sábado, ¿verdad? El Shabbat, Antiguo Testamento, yo quiero reunir a todo, dije, a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque yo ahí me voy a revelar. Yo ahí les voy a hablar. Y les voy a hacer un poco un examen de la semana, a ver cómo se comportaron, a ver si hicieron la tarea que les mandé. O sea, la relación va a ser directa. Y yo les voy a hablar ¿desde dónde? Les voy a hablar desde el Arca de la Alianza. ¿Por qué les parece eso? Porque justamente en el Arca de la Alianza se encuentran nada más y nada menos que los mandamientos de Dios. Lo que nosotros conocemos como el Decálogo, ¿verdad? Los 10 mandamientos del Señor. Y entonces yo les voy a tomar como una prueba. Cada Shabbat vamos a ver un poco cómo andamos, si cumplimos, no cumplimos con esas promesas y con esos pedidos que Dios te hace. Entonces son 3 momentos importantes. El primero, un Dios que se revela en la naturaleza, un poco un Dios más lejano, pero que igual a través de estos fenómenos maravillosos se va dando a conocer. Después un Dios que se revela a través de su siervo, a quien llama. En este caso es Moisés directamente, ¿verdad? El que se pone al frente de la comunidad. Dios utiliza, le habla cara a cara y es Moisés después el que viene y habla con el pueblo y les da las indicaciones y orienta al pueblo. Segundo momento. Tercer momento, ahora le pide y le dice, quiero que me construyas un templo porque ahora yo mismo me voy a hacer cargo de mi pueblo. Yo los voy a reunir cada Shabbat, cada sábado, en el templo, donde toda la comunidad tendrá que venir. Toda la comunidad. Desde el presidente hasta el último Shabolai. Toditos deben venir. ¿Por qué? Porque yo ahí les voy a hablar desde el Arca de la Alianza. Es decir, les voy a tomar como una prueba a ver qué tal andamos con los 10 mandamientos. No para tomar una prueba a ver si sabes de memoria las leyes de Dios. No. Sino que te va a tomar la prueba y nos va a tomar la prueba y nos va a llamar para ver en qué tenemos que corregir, si no estamos viviendo y si no estamos poniendo en práctica, ¿verdad? Lo que Él nos pide a través del Decálogo. Por ejemplo, uno de ellos dice ahí, no robarás, por ejemplo, ¿verdad? Imagínense, nos llama a toditos
Ahí se encuentra el presidente de la República, se encuentra el ministro, se encuentra el de la corte, el abogado, el sacerdote, el barrendero, el papá de familia, el empleado, todo, el empresario, todos nos encontramos. Por eso dice, el Shabbat le reúne a toda la comunidad. Todito tienen que ir. Y ahí yo les voy a tomar el examen. A ver, aquí este mandamiento, no robarás. A ver, ¿cómo andamos con eso? Y claro, como estamos toda la comunidad, ahí no podemos mentir y porque estamos frente al Señor, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que todo lo escrito también en la Biblia en una forma muy pedagógica, porque esta es una pedagogía pura, ¿verdad? Si uno entiende bien el dinamismo y el camino que nos presenta la Biblia, es una cosa fenomenal, maravillosa, verdaderamente es un libro inspirado por Dios, ¿verdad? Que nos enseña a vivir y a comprometernos con la comunidad. Nos enseña a comprometernos entonces con los demás. Y bueno, y desde ahí entonces estamos haciendo este camino, ¿verdad? Estamos haciendo este camino de un encuentro, estamos haciendo este camino entonces de saber lo que Dios quiere. Y por eso es tan lindo, ¿verdad? Todo lo que se escribe ahora en el Deuteronomio y te dice, tenés que vivir estos mandamientos de Dios, estas prescripciones que Dios te está dejando. Esto es lo que el Señor verdaderamente nos pide. Y bueno, el libro del Deuteronomio después, en esta segunda partecita del discurso de Moisés, viene con un viraje total, ¿verdad?, hacia el futuro, o sea, lo que va a suceder en el futuro. Es lo que entonces Moisés nos va a presentar y nos va a decir cómo tendrá que vivir esta comunidad fiel, esta comunidad que procura seguir y vivir de acuerdo a los mandamientos del Señor. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñan de Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas, convocatoria septiembre 2020. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate.
En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Llena de gracia, luz de amor, te bendecimos, gloria a Dios, te veneramos, te damos gracias con el corazón. Llena de gracia, luz de amor, te bendecimos, gloria a Dios, te veneramos, te damos gracias con el corazón. María, Madre de Dios, María, refugio de amor, María, el alma con fe se entregó. María, refugio del cielo, María, tan grande es tu vuelo, María, la niña que dijo que sí y al miedo dijo no. Llena de gracia, luz de amor, te bendecimos, gloria a Dios, te veneramos, te damos gracias con el corazón. María, Madre de Dios, María, refugio de amor, María, el alma con fe se entregó. María, refugio del cielo, María, tan grande es tu vuelo, María, la niña que dijo que sí y al miedo dijo no. Al miedo dijo no. Al miedo dijo no. María, Madre de Dios, María, refugio de amor, María, el alma con fe se entregó. María, refugio del cielo, María, tan grande es su vuelo, María, la niña que dijo que sí y al miedo dijo no. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe e Antiguo Testamento. Estábamos reflexionando esta última partecita del primer discurso de Moisés, capítulo 4 del Deuteronomio, del versículo 32, en realidad capítulo 4 del 32 en adelante, que llega hasta el 40 en este caso que estamos leyendo, donde tenemos un discurso de Moisés mirando esta predilección de Dios por su pueblo. Cuando estamos hablando de la predilección, así como título, estamos hablando de lo positivo, ¿verdad? Que Dios
ofrece y dice de su pueblo. Amén, Baitebeme. Y yo les agradezco, dice, porque ustedes lo supieron aprovechar, lo supieron llevar y lo siguen llevando muy bien hacia adelante. Este capítulo, ¿verdad?, de Deuteronomio 4, 32 al 40, más allá en detalle de este último pasaje, es una de las exhortaciones más emotivas y vibrantes del Deuteronomio. En este discurso, ¿verdad?, de Moisés, en estos versículos del 32 al 40, se pondera la manera del proceder que Dios ha tenido para con Israel. Esto es lindo, ¿verdad? Sobre todo desde el 32 al 38 nos habla muy bien. O sea, todo esto es solamente el proceder de Dios. Pregúntale al tiempo, etcétera, etcétera, que ha precedido, desde que el Señor creó, etcétera. Se oyó algo semejante y dice, ¿qué pueblo oyó la voz de Dios que hablaba desde el fuego? ¿Qué pueblo oyó a su Dios que hablaba desde el fuego? Ciertamente, las religiones bajas siempre más bien van hacia el aspecto sensitivo. Eso ya hemos explicado en otra oportunidad, ahora solamente lo digo un poco para volver a recordar. Cuando hablamos dentro de la filosofía de la religión, del estudio, esta ciencia que sería muy interesante, a ver si tenemos tiempo y si podemos dar más de estas cosas, porque hay tantas cosas por conocer, por saber, por poner la base para entender, porque la filosofía es el fundamento y la base de toda teología, ¿verdad? Y este suele ser el problema, ¿verdad?, de todos estos predicadores charlatanes, ¿verdad?, sin filosofía, entonces querer hacer una teología. Anchilla, dice, o sea, la sierva de la teología es justamente la filosofía. ¿Y por qué se habla mucho de esta Anchilla, ¿verdad?, la filosofía como al servicio de la teología? Y porque justamente para llegar a la teología, y para no decir virorei, entonces tenés que primero utilizar tu cabecita, quiere decir, tu razón. Porque la religión es religarse a la existencia, es decir, a la propia vida del hombre. Y eso lo encontramos a través de la razón. Si vamos a hablar desde un aspecto totalmente antropológico, vamos a llegar solamente hasta la razón. La razón te puede dar desde una premisa, después en una lógica, ¿verdad?, de una elaboración de las ideas, te puede llegar a una conclusión que es muy interesante, pero va a llegar siempre hasta esa tesis ante una antítesis que luego te va a llegar entonces a esa conclusión, pero siempre va a estar en movimiento. En cuanto a la teología, da un salto cualitativo, ¿verdad? Por eso que es importante, para no decir cualquier macanada, entonces necesitamos primero, dentro de la razón, dentro de la lógica, entender lo que significa primero la religión, ¿verdad?, para llegar a esa teología, lo que Dios expresa, pero a través de una experiencia del contexto histórico, es decir, dentro de la vida antropológica, dentro de la vida del hombre, dentro de lo que significamos nosotros, en nuestra historia. Por eso se llama incluso historia de salvación. La teología lo llama así, ¿verdad? Y justamente el que le pone este nombre de historia de salvación es von Rad. Este es un gran teólogo, ¿verdad?, es un gran estudioso, pero es un alemán, ¿verdad? Es un alemán que encuentra justamente la palabra, me parece, la palabrita clave para describir y decir lo que es la Biblia, que es una historia de salvación. Es decir, Dios que se manifiesta, Dios que habla, Dios que es proyectado a través de la historia del hombre, o Dios, mejor dicho, que se revela en nuestra propia historia, que nosotros lo vamos descubriendo y vamos hablando de Dios. Qué lindo que es esto, ¿verdad? Pero para eso tenemos que hacer, como le estaba diciendo, todo el aspecto de la filosofía, y una filosofía profunda. Incluso si nosotros podemos hacer una filosofía pura, sería mejor aún, ¿verdad? Pero después de esa filosofía pura, si uno es sincero consigo mismo, va a llegar a un momento en el cual va a decir, bueno, hasta aquí llega la razón. Después de la razón, ¿qué? Porque no vamos a encontrar la respuesta total. La filosofía siempre nos abre el camino, ¿verdad?, para hacernos preguntas y para darnos respuesta, pero desde un aspecto totalmente filosófico de experiencias humanas. Nuestra vida va un poquitito más allá que una simple experiencia antropológica natural humana, ¿verdad? Da un salto cualitativo que es esa experiencia de lo trascendente, porque el hombre
entonces tiende a lo trascendente. Incluso la misma filosofía procura estudiar, y eso desde una teodicea, por ejemplo, ¿verdad? Que no es teología, pero es una teodicea. Pero la teodicea se van a dar cuenta que llega hasta un cierto punto que después ya no puede dar un salto cualitativo, porque al dar el salto cualitativo ya está entrando en el campo de la teología, que es la revelación. Y esa ya es la respuesta del aspecto trascendental, del aspecto intangible, que nosotros no podemos tocarlo y no podemos tenerlo en nuestras manos, como sí lo podemos tener del aspecto físico, ¿verdad? Del aspecto de la observación. Entonces, esto es tan lindo y tan maravilloso cuando uno se mete en serio y comienza, pero uno tiene que ser sincero, ¿verdad? Porque cuando uno no sabe la cosa, ¿qué hace? Se vuelve fanático. Fanático. ¿Eso es por qué? Y porque te aferraste a una palabrita que alguien por ahí te lavó el cerebro, ¿verdad? Y vos pensás que eso es todo, ¿verdad? Y te quedas con eso, lastimosamente, ¿verdad? Y como nosotros en nuestra educación somos tan superficiales, entonces, al final de cuentas, muchísimos somos muy fanáticos. Y eso lo digo en todos los movimientos, incluso eclesiales, movimientos que existen, ¿verdad? Nos volvemos fanáticos, ¿verdad? Fanáticos. ¿Pero por qué? Y porque justamente no abrimos el corazón, la vida, la mente a una reflexión. Si uno sinceramente abre desde la filosofía el corazón, la mente y es sincero consigo mismo, no tiene que preocuparse del aspecto justamente de lo que dice toda una institución. ¿Por qué? Porque siempre vamos a llegar, se van a dar cuenta, siempre vamos a llegar a esa verdad que se está proponiendo en un camino, ciertamente, de descubrir elementos de la revelación de Dios. Entonces, porque algunos se preocupan, ¿verdad? Y quieren, no, porque dice así, porque dice la iglesia, porque está aquí, porque está escrito. Muy bien, eso quiere decir que ya se hizo una reflexión y se llegó a esa conclusión. Pero nosotros tenemos que demostrar también todo eso, ¿verdad?, que fue escrito, pero para un entendimiento profundo y para que nosotros podamos adherirnos profundamente. Y por eso necesitamos un estudio. Y les aseguro que si somos sinceros, si hacemos un estudio sincero, entonces sí o sí vamos a llegar a esa verdad. Si esa es una verdad absoluta dentro de una teología, evidentemente que vamos a llegar. No hay nada que hacer. La filosofía va a llegar hasta cierto punto de la razón, pero después va a tener que hacer el salto cualitativo si quiere tener una respuesta, ¿verdad?, total y absoluta. Bueno, entonces, queridos amigos, por el día de hoy vamos a ir despidiéndonos de nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos estudiando el libro de Deuteronomio, estamos en la última partecita del discurso que hace Moisés, cómo Moisés se está despidiendo también de estos jóvenes que van a entrar ahora a la tierra prometida. Él se quedará ahí, Dios ya lo ha llamado, ya le ha dado su hora, como decimos nosotros. Y así entonces Él presenta y les dice qué es lo que hay que vivir, qué es lo que tenemos que hacer cuando entremos a la tierra prometida. Queridos hermanos, les dejo la bendición del Señor en el día de hoy. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.